Después de pagar un viaje de $8,000 para mi hijo y mi nuera, descubrí por teléfono que planeaban ponerme en un asilo en cuanto volvieran. Después de que pague por mi viaje, la tiraré en un asilo, dijo mi nuera, olvidando el teléfono encendido. Lo que ella no sabía, mientras ellos disfrutaban de Europa con mi dinero, yo estaba armando un plan que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Siempre he oído que la vejez nos vuelve invisibles. A los 72 años estaba empezando a entender lo que eso significaba. No por la fragilidad del cuerpo, que llegaría eventualmente, sino por la forma en que las personas a mi alrededor empezaron a verme, o mejor dicho, a no verme. Era una tarde de jueves cuando todo cambió. El teléfono sonó mientras regaba las begonias en el porche. Era Valeria, mi nuera, preguntando sobre algunos detalles del viaje por Europa que yo había insistido en pagarle a ella y a mi hijo Fernando. Una segunda luna de miel, dijo. Algo que necesitaban desesperadamente para reavivar su matrimonio de 15 años. Claro, querida, respondí, feliz de poder ayudar. Después de todo, ¿para qué más serviría el dinero que Carlos y yo ahorramos durante 40 años de trabajo, sino para ver a nuestros seres queridos felices? El viaje costó casi $8,000, pero el fuerte abrazo de Valeria y su radiante sonrisa cuando me ofrecía pagar valieron cada centavo. Cuando la llamada pareció haber terminado, dejé el teléfono inalámbrico en el mostrador de la cocina. Fue entonces cuando me di cuenta de que Valeria no había colgado correctamente. Las voces seguían saliendo del aparato. Debía haber terminado la llamada de inmediato, pero algo me mantuvo paralizada. Juro, Sofía, esta vieja es tan ingenua. La voz de Valeria crepitó a través del altavoz, hablando con su hermana. Simplemente me entregó $8,000 sin hacer preguntas. Fernando cree que deberíamos esperar hasta después del viaje para mencionar lo del asilo, pero honestamente estoy cansada de fingir que me importan sus historias y quejas. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. El teléfono casi se me resbala entre los dedos mientras la sangre parecía congelarse en mis venas. La mejor parte es que realmente cree que estamos agradecidos, continuó Valeria con una risa que me revolvió el estómago. O sea, ¿de verdad cree que queremos pasar nuestro viaje pensando en ella? Este viaje es para huir de toda esa responsabilidad. Tan pronto como regresemos, descansados y bronceados, empezaremos a buscar esas instalaciones. Ya encontré 3 buenas opciones que aceptan el seguro de salud. Me desplomé en la silla de la cocina, con las piernas repentinamente incapaces de sostenerme. Seguro de salud. No era pobre. Tenía ahorros, inversiones, una casa pagada. ¿Por qué Valeria buscaría instalaciones que aceptan seguro de salud, a menos que planeara quedarse con todo lo que yo tenía primero? El momento es perfecto, continuó Valeria. Últimamente ha tenido esos momentos de anciana, olvidando dónde puso las llaves, repitiendo historias. Será fácil convencer a la gente de que necesita cuidados profesionales. Esos momentos de anciana que ella mencionó no eran señales de demencia, eran señales de soledad. Olvidaba mis llaves porque estaba distraída pensando en lo silenciosa que se había vuelto mi casa. Repetía historias porque estaba desesperada por conversar, por alguien que realmente me escuchara. Y los llamaba todos los días porque eran mi única familia desde que Carlos murió hace 5 años. Me imagino que le daremos un mes después de que regresemos, continuó Valeria. La haremos sentir útil una vez más, ayudándonos con alguna emergencia inventada. Quizás decirle que Fernando necesita cirugía o algo así, que firme un poder notarial para su propio bien. Y luego, ¡pum!, estará en una buena instalación donde profesionales capacitados podrán cuidarla mejor de lo que nosotros podríamos. La forma sarcástica en que dijo «profesionales capacitados» me dejó claro que no estaba pensando en mi bienestar. Quería quitarme de su camino mientras mantenía el acceso a mi dinero. La casa sola vale 300,000, calculó Valeria fríamente, más lo que tiene en ahorros e inversiones.
Fernando cree que probablemente llegamos a $500,000 en total. Nada mal por aguantar la necesidad de una anciana unas semanas más. $500,000. Estaban calculando mi valor como si ya estuviera muerta. Sentí el pecho oprimido, y por un momento me preocupé de estar teniendo un ataque al corazón. El estrés, el shock, la traición completa de la confianza era abrumadora. Solo tengo que seguir interpretando el papel de la nuera amorosa hasta después del viaje, continuó Valeria. Sonreír cuando me muestra fotos de Fernando de bebé por 100ª vez. Fingir que me importan su jardín o sus historias del club de lectura. Actuar agradecida por su generoso regalo. Dios, si supiera lo mucho que me molesta tener que fingir gratitud por un dinero que de todos modos debió ser nuestro hace años. ¿Dinero que debió ser de ellos? Yo trabajé durante 40 años, ahorré cada centavo, sacrifiqué vacaciones y lujos para poder dejarle algo a Fernando. Pero aparentemente ellos pensaban que tenían derecho a ello ahora, mientras yo seguía viva, todavía capaz de tomar mis propias decisiones. La mejor parte es que probablemente nos agradecerá por ponerla en un lugar seguro. Valeria se rió de nuevo. Está tan desesperada por la aprobación que se convencerá de que lo hacemos por amor. No tendremos que sentirnos culpables porque ella realmente estará agradecida. Esa risa, cruel y calculadora, finalmente rompió el hechizo que me mantenía escuchando. Colgué el teléfono con las manos temblorosas y me senté en mi cocina mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas que Carlos había instalado cuando compramos esta casa hace 35 años. El silencio se sentía diferente ahora. Antes era soledad. Ahora se sentía peligroso. Estaba sola en esta casa, sin nadie que me protegiera de personas que me veían como nada más que una cuenta bancaria con una anciana inconveniente adjunta. Pensé en todas las veces que Valeria elogió mi cocina, me pidió mis recetas, trajo a sus hijos a visitar a su abuela. ¿Todo había sido una actuación? Cada abrazo, cada «yo también te quiero, mamá Luisa», cada sonrisa agradecida fue una manipulación calculada. Mis manos aún temblaban cuando agarré mi bolso y saqué mi chequera. Allí, con mi propia letra, estaba el cheque que había escrito apenas 2 días antes. $8,000 a la agencia romántica Getaways Europeas. Yo estaba tan orgullosa de darles este regalo, tan feliz de ver la emoción de Valeria. La ironía era amarga. Acababa de pagar por el viaje que harían antes de guardarme como un mueble no deseado. Mientras miraba la chequera, algo cambió dentro de mí. El shock comenzó a disiparse, reemplazado por una claridad que no sentía en años. Valeria y Fernando se creían tan listos, planeando mi vida sin mi conocimiento, calculando mi valor, decidiendo mi futuro. No tenían idea de con quién estaban tratando. Podría tener 72 años, pero no era indefensa. No estaba confundida, y ciertamente no iba a ir tranquilamente a cualquier instalación que hubieran elegido para mí. Fui a mi habitación y abrí el viejo joyero de madera donde Carlos guardaba sus papeles importantes. Al fondo, detrás de las perlas de mi abuela, había una tarjeta de presentación de 5 años, pero todavía válida. Gabriela Rivera, abogada especializada en derechos de ancianos. Ella se había encargado del testamento de Carlos y me dijo que la llamara si alguna vez necesitaba algo. Era hora de hacer esa llamada. ¿Valeria quería jugar con mi dinero y mi vida? Perfecto. Pero estaba a punto de aprender que este juego en particular tenía reglas que ella no conocía, y yo era mucho mejor en él de lo que ella podría imaginar. Gabriela accedió a verme a la mañana siguiente, aunque pude notar la preocupación en su voz cuando la llamé. Casi no dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa de Valeria resonando en mi cabeza. La cruel diversión en su voz cuando hablaba de mis momentos de anciana y de lo agradecida que estaría por los cuidados profesionales. Estuve reviviendo conversaciones de los últimos meses, buscando señales que había pasado por alto. ¿Cuántas veces Valeria había intercambiado miradas de complicidad con Fernando cuando yo repetía una historia?
¿Cuántas veces habían puesto los ojos en blanco a mis espaldas cuando pedía ayuda con mi computadora o quería mostrarles fotos de mi club de jardinería? La peor parte era recordar cuánto me había esforzado por ser la suegra perfecta. Cuando Fernando trajo a Valeria a casa hace 15 años, yo estaba decidida a no ser una de esas madres entrometidas. Les di espacio, respeté sus decisiones, les ofrecí ayuda sin ser insistente. Pensé que había construido una relación genuina con Valeria. Pero acostada en la oscuridad, empecé a recordar las cosas de forma diferente. Como la vez que Valeria elogió mis aretes de diamante, los que Carlos me dio para nuestro 30 aniversario. Son preciosos, mamá Luisa. Se verían perfectos con mi vestido para la ceremonia de renovación de votos que estamos planeando. Me los quité en ese momento y se los di, conmovida de que quisiera usar algo mío para una ocasión tan importante. Pero nunca hubo una renovación de votos. Valeria simplemente se quedó con los aretes. O cuando admiró el juego de vajilla de mi abuela, el que yo estaba guardando para pasar a las futuras generaciones. Fernando tiene tanta suerte de venir de una familia con herencias tan bonitas, dijo. Yo crecí sin nada especial como esto. En una semana, insistí en que se llevara el juego para su comedor. Tú lo usarás más que yo, le dije, pero usaban platos de papel para todo y guardaban la vajilla bajo llave en un gabinete como un trofeo. El patrón estaba ahí si yo hubiera estado dispuesta a verlo. Valeria admiraba algo, hacía un comentario melancólico sobre no tener cosas bonitas, y yo inmediatamente se lo ofrecía. Ella protestaba lo suficiente para que yo insistiera, y luego aceptaba con lágrimas de gratitud. Me sentía tan bien con mi generosidad, tan satisfecha de poder dar cosas bonitas a mi familia. Ahora entendía que había sido una manipulación calculada desde el principio. El bufete de Gabriela no había cambiado mucho en 5 años. Las mismas sillas de cuero color vino, la misma pared de libros de leyes, la misma sensación de tranquila competencia. Pero Gabriela se veía más vieja, con más canas, y cuando me vio, su sonrisa profesional se transformó en una preocupación genuina. Luisa, parece que no ha dormido. ¿Qué ha pasado? Yo había preparado lo que iba a decir, pero sentada allí, las palabras salieron de golpe. Le conté sobre la llamada telefónica, los planes de Valeria, la investigación del asilo y los cálculos de mi valor. Gabriela escuchó sin interrupción, tomando notas. Su expresión se volvía más sombría con cada detalle. Luisa, debo preguntar, dijo finalmente. ¿Está teniendo algún problema cognitivo, de memoria, confusión, algo que pueda apoyar sus afirmaciones? La pregunta me dolió, pero entendí por qué tenía que hacerla. No, a veces olvido dónde pongo mis llaves, pero tengo 72 años, no 92. Lo recuerdo todo claramente, incluso conversaciones de hace 20 años. Mi médico me hizo un examen completo el mes pasado y dijo que gozo de una salud excelente para mi edad. Gabriela asintió. Bien, vamos a documentar eso. Pero, ¿qué quiere hacer exactamente con esta situación? Confrontarlos directamente podría hacer que aceleren el cronograma. Yo había pensado en eso toda la noche. No quiero confrontarlos todavía. Primero quiero protegerme, asegurarme de que no puedan tocar mi dinero ni forzarme a ir a una instalación contra mi voluntad. Un enfoque inteligente, dijo Gabriela, agarrando una libreta. Empecemos con su configuración actual. ¿Quién tiene poder notarial? Nadie. Carlos y yo nunca vimos la necesidad, y después de su muerte, no pensé en ello. ¿Quién es el beneficiario de sus cuentas y pólizas de seguro? Fernando es el beneficiario principal de todo. Tengo alrededor de 200,000 en ahorros, otros 150,000 en inversiones. La casa vale unos 300,000 y hay una póliza de seguro de vida de otros 100,000. Gabriela anotó los números. Así que, alrededor de 750,000 en total. Eso es lo suficientemente sustancial como para motivar un mal comportamiento. Me miró directamente. Luisa, tengo que preguntarle algo difícil. ¿Cree que Fernando sabe sobre el plan de Valeria? Yo había temido esta pregunta toda la noche. Fernando era mi único hijo.
mi bebé que solía correr a mi regazo cuando tenía pesadillas, el niño que lloró cuando accidentalmente pisó un insecto, que me traía dientes de león como si fueran rosas preciosas. Pero ese niño se había convertido en un hombre que aparentemente pensaba que su madre era una carga. Ella dijo que ya estaba de acuerdo, susurré. Dijo que estaba cansado de mis llamadas y visitas. La expresión de Gabriela se suavizó. Lo siento, Luisa, eso debe ser devastador. Lo es, pero no puedo dejar que me impida protegerme. Gabriela sacó varios documentos de su archivador. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, crearemos un documento de poder notarial completo que requiere que 2 médicos independientes certifiquen cualquier declive cognitivo antes de que pueda activarse. Segundo, estableceremos un fideicomiso revocable y moveremos sus activos a él, con instrucciones muy específicas sobre sus preferencias de cuidado. Tercero, crearemos una directiva anticipada que establece explícitamente que no quiere ser colocada en un asilo a menos que esté físicamente incapacitada para cuidarse a sí misma. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Si actuamos rápido, podemos tener todo listo en una semana, pero hay algo más que debe considerar. Si planean que usted sea declarada incompetente, podrían intentar impugnar estos documentos. Necesitamos asegurarnos de que tenga evaluaciones médicas y psicológicas recientes en el archivo para probar su competencia mental. Sentí una oleada de ira al pensar en la casualidad de Valeria al descartar mis momentos de anciana. ¿Puede recomendar a alguien? La doctora Patricia Hernández se especializa en evaluaciones geriátricas. Ha testificado en audiencias de competencia y sus evaluaciones se consideran el estándar de oro en la corte. Mientras Gabriela delineaba el plan, sentí algo que no había experimentado en meses. Control. Durante demasiado tiempo me había dejado llevar, permitiendo que Valeria y Fernando tomaran decisiones sobre las cenas familiares, los planes de vacaciones, incluso qué regalos comprar para los nietos. Me convencí de que estaba siendo complaciente, pero en realidad estaba cediendo mi poder poco a poco. Hay una cosa más, dijo Gabriela mientras juntaba los documentos. Usted mencionó que van a este viaje por Europa que usted pagó. ¿Cuándo se van? El próximo viernes. Estarán fuera 2 semanas. Gabriela sonrió, y por primera vez esa mañana no era una sonrisa de simpatía, era estratégica. Perfecto. Eso nos da tiempo para implementar todo mientras están fuera. Cuando regresen, usted estará legalmente protegida de todas las maneras. Al salir del despacho de Gabriela, me sentí más ligera que en meses. El sol de la mañana parecía más brillante, y por primera vez desde la muerte de Carlos, me sentí como yo misma de nuevo. No la viuda solitaria que agradecía cualquier atención. No la abuela conveniente que existía para proveer apoyo financiero. Sino Luisa Herrera, una mujer que trabajó 40 años, crió a un hijo, sobrevivió a la muerte de su esposo y no iba a ser desechada como un viejo mueble. Los días siguientes pasaron en un borrón de actuaciones cuidadosas y preparativos secretos. Tuve que mantener mi rutina normal con Valeria y Fernando mientras construía en silencio mi fortaleza de protección legal. Era agotador, pero también extrañamente emocionante. Cada sonrisa que le daba a Valeria, cada respuesta agradecida a su falsa amabilidad, era ahora parte de mi propia actuación. El miércoles por la tarde, Valeria llamó para ultimar algunos detalles del viaje. «Mamá Luisa, ¿estás absolutamente segura de cubrir el seguro de viaje también? Son otros $300, pero Fernando cree que deberíamos tenerlo por si acaso». «Claro, querida», dije, haciendo que mi voz sonara lo más cálida posible. «Quiero que los dos la pasen de maravilla sin preocupaciones». «Eres un ángel», Valeria dijo efusivamente. «No sé qué haríamos sin ti». «Ah, y estaba pensando, mientras estamos fuera, tal vez no deberías estar sola en esa casa tan grande. ¿Te gustaría que le pida a mi hermana Sofía que te visite? Incluso podría quedarse unas noches si te sientes sola». Mi sangre se congeló.
Sofía sería la espía de Valeria, informando sobre mis actividades, mis visitas, mi correo. Es muy considerado, pero estaré bien. Tengo mi club de lectura, mi club de jardinería, suficiente para mantenerme ocupada. Bueno, si cambias de opinión, solo llama a Sofía. Le daré tu número antes de irnos. Después de colgar, me senté en mi cocina sintiendo que vivía en una película de espías. Valeria ya estaba posicionando a personas para vigilarme, probablemente esperando reunir pruebas de confusión o de que mis capacidades estaban disminuyendo, pero yo también podía jugar ese juego. El jueves por la mañana tuve mi cita con la doctora Patricia Hernández. Su consultorio estaba en un edificio médico en el centro y su sala de espera estaba llena de pacientes ancianos y sus hijos adultos. Observé las interacciones con atención. Algunos hijos parecían genuinamente cariñosos, haciendo preguntas y tomando notas. Otros parecían impacientes, revisando sus teléfonos mientras sus padres respondían a las preguntas de la recepcionista. La doctora Hernández era una mujer pequeña y precisa, con ojos amables detrás de gafas de montura de alambre. Pasó 2 horas conmigo, realizando pruebas de memoria, evaluaciones cognitivas y una revisión exhaustiva de mi historial médico. Me pidió que recordara listas de palabras, resolviera problemas matemáticos, dibujara formas y respondiera a preguntas sobre eventos actuales. Señora Herrera, dijo cuando terminamos, su función cognitiva es excelente para alguien de cualquier edad y mucho más para una persona de 72 años. Su memoria es aguda, su razonamiento es claro y su juicio parece sólido. Voy a preparar un informe completo documentando su competencia mental. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Si alguien quisiera declararme incompetente, ¿qué necesitarían probar? Su expresión se puso seria. Necesitarían evidencia médica de un declive cognitivo significativo, casos documentados de mal juicio que la pongan en riesgo y el testimonio de personas que interactúan con usted regularmente. Basado en lo que he visto hoy, cualquiera que haga tal afirmación necesitaría pruebas fabricadas. Esa tarde, regresé al bufete de Gabriela para firmar los documentos que ella había preparado. El poder notarial requería que 2 médicos independientes certificaran cualquier declive cognitivo. El fideicomiso protegía mis activos. La directiva anticipada detallaba mis preferencias de cuidado en un lenguaje claro e inequívoco. Luisa, dijo Gabriela mientras firmaba la última página, hay algo más que deberíamos discutir. ¿Y si intentan manipularla emocionalmente? Afirmar que está lastimando a Fernando o que es cruel con sus nietos. Yo también había estado pensando en esto. Fernando tenía 2 hijos, Gabriela, de 16 años, y Diego, de 14. Eran buenos chicos, pero rara vez los veía. Valeria siempre tenía excusas para explicar por qué estaban demasiado ocupados con la escuela y las actividades. Los nietos casi no me conocen, dije con tristeza. Valeria se ha encargado de eso. Me ha estado aislando de ellos por años. Ese es otro patrón que vemos en estas situaciones, asintió Gabriela. El manipulador aísla a la víctima de otros miembros de la familia para que ellos se conviertan en la relación principal. Eso hace que la víctima sea más dependiente y le da al manipulador más control. La mañana del viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Valeria y Fernando partirían al aeropuerto al mediodía, y ella había insistido en venir a tomar un café antes de irse. Quiero despedirme bien, había dicho, y tal vez podrías darme la receta de tus galletas de chispas de chocolate. Me encantaría intentar hacerlas mientras estamos en el hotel. Llegó a las 10 de la mañana, luciendo emocionada y hermosa con su nuevo atuendo de viaje. Claramente había gastado dinero para prepararse para este viaje. Su cabello estaba recién teñido, sus uñas hechas profesionalmente, y llevaba un bolso nuevo que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. «Mamá Luisa, te ves maravillosa», dijo, abrazándome con fuerza. «¿Estás emocionada por nosotros? No puedo creer que finalmente estamos haciendo este viaje». «Estoy encantada por ustedes 2», respondí, sirviendo café en mi segunda mejor vajilla.
Había aprendido mi lección sobre usar las cosas buenas cerca de Valeria. «Te traje algo», dijo, sacando una pequeña caja envuelta de su bolso. «Vi esto en la joyería y pensé en ti». Dentro había un collar con un colgante simple, del tipo que se encuentra en una tienda departamental por $30. Acababa de gastar $8,000 en sus vacaciones, y ella me había traído una baratija que costó menos de lo que yo gastaba en comestibles en una semana. «Es hermoso, querida, gracias. Pensé que podrías usarlo y pensar en nosotros mientras estamos fuera», dijo. Luego se inclinó conspiradoramente. «Fernando está tan emocionado. Ha estado trabajando tan duro últimamente y este viaje es exactamente lo que necesita». Sabía que Fernando siempre había sido propenso a la ansiedad, incluso de niño. Pero también sabía que la mayor parte de su estrés reciente venía de la presión que Valeria le ponía para proveer un estilo de vida que no podían pagar solo con su ingreso. «¿Qué es lo que más te emociona visitar?», pregunté, interpretando mi papel. «Oh, todo. La Ciudad de México, Puebla, Cancún. Haremos un tour de vinos en Valle de Guadalupe y Fernando reservó una clase de cocina en Oaxaca. Y el hotel en la Ciudad de México tiene un spa que se ve absolutamente divino». Escuché su parloteo sobre las actividades planeadas, calculando mentalmente el costo. $8,000 era solo el comienzo. Probablemente gastarían otros 5,000 en comidas, compras y actividades. Dinero que no tenían, lo que significaba que regresarían endeudados, lo que a su vez significaba que necesitarían mi ayuda aún más. Que era exactamente por eso que querían ponerme en un asilo para poder acceder a mis ahorros sin tener que pedir permiso o fingir gratitud. «Debería irme», dijo Valeria finalmente, revisando su reloj. «Fernando se pone nervioso si no llegamos temprano al aeropuerto. Pero mamá Luisa, quiero que sepas lo mucho que esto significa para nosotros. Eres la persona más generosa que conozco». Me abrazó de nuevo y olí su perfume caro. Vi su maquillaje perfecto. Sentí la suavidad de su suéter de cachemira. Todo en ella era pulido, hermoso y completamente falso. «Que la pasen de maravilla», dije. «No se preocupen por nada aquí. Solo disfruten». «Lo haremos. Y cuando regresemos, tal vez podamos planear algo especial para tu cumpleaños el próximo mes». Estaba pensando en ese adorable restaurante en el centro, el que tiene la banda de jazz. Mi cumpleaños. Valeria lo había olvidado los últimos 3 años seguidos, recordándolo solo cuando Fernando se lo recordaba días después. Ahora, de repente, estaba planeando celebraciones porque pensaba que podría ser mi último cumpleaños fuera de un asilo. Después de que se fue, me quedé en la ventana de la cocina, viéndola alejarse en el auto que yo les ayudé a comprar. La casa se sentía diferente ahora. No solitaria, sino pacífica. Durante las siguientes 2 semanas, no tendría que fingir. No tendría que sonreír cuando Valeria hiciera comentarios sutiles sobre mi edad o mi olvido. No tendría que escuchar los suspiros cada vez más impacientes de Fernando cuando pedía ayuda con la tecnología. Era libre de ser yo misma. Y lo que es más importante, era libre de protegerme. Gabriela me había dado una lista de tareas para completar mientras ellos estaban fuera. Primero, visitar mi banco y quitar el nombre de Valeria de mi lista de contactos de emergencia. Segundo, cambiar las cerraduras de mi casa. Tercero, reunirme con mi asesor financiero para mover mis inversiones al nuevo fideicomiso. Mientras agarraba mi bolso y las llaves del auto, me vi en el espejo del pasillo. Me veía diferente de alguna manera, más alerta, más determinada. La mujer que me miraba no era una viuda indefensa esperando ser desechada. Era alguien que había pasado 40 años trabajando, ahorrando y planeando para el futuro. Valeria y Fernando pensaban que sabían cómo sería ese futuro. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. Lo primero que hice después de que Valeria y Fernando se fueron al aeropuerto fue ir a mi banco. Había sido cliente del Primer Nacional durante 30 años, y el gerente, Roberto Mendoza, había manejado mi cuenta desde que Carlos murió.
Él me conocía lo suficientemente bien como para estar genuinamente preocupado cuando pedí hablar con él en privado. «Señora Herrera, ¿está todo bien? Parece preocupada». Me había preparado para esta conversación, sabiendo que necesitaba tener cuidado con lo que revelaba. «Roberto, necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Quiero eliminar a mi nuera como contacto de emergencia y beneficiaria». Sus cejas se arquearon ligeramente. «Claro, podemos hacer eso. ¿Puedo preguntar por qué?» La última vez que hablamos, usted mencionó lo útil que Valeria era con sus asuntos financieros. Ese era el problema. Había sido demasiado confiada, demasiado ansiosa por mostrar lo maravillosa que era mi relación con ella. He decidido que quiero simplificar las cosas. Dije con cuidado. Mantener mis asuntos financieros más privados. Roberto asintió, aunque pude ver que él intuía que había más en la historia. Pasamos una hora actualizando mis cuentas, eliminando el acceso de Valeria a mis contactos de emergencia y estableciendo nuevos protocolos de seguridad. También pedí que cualquier consulta sobre mis cuentas se dirigiera a mí personalmente, sin dar información a los miembros de la familia. «Señora Herrera», dijo Roberto cuando terminamos. «Espero que no le moleste que pregunte, pero estos cambios parecen bastante repentinos. Si tiene alguna preocupación sobre abuso financiero o manipulación, tenemos recursos para ayudar». La amabilidad en su voz casi me hace derrumbar. Durante meses me había sentido tan sola, tan insegura de mis propias percepciones. Tener un profesional que validara que mis preocupaciones eran legítimas fue más reconfortante de lo que esperaba. «Gracias, Roberto. Solo estoy siendo cautelosa». Mi siguiente parada fue el cerrajero. Nunca había cambiado las cerraduras en todos los años que había vivido en esta casa, pero Gabriela había insistido en que era necesario. «Si tienen llaves y acceso ilimitado a su hogar», me había explicado, «pueden montar evidencia de confusión o declive, moviendo cosas del lugar, escondiendo documentos importantes, incluso trayendo testigos para que la vean en un estado de angustia fabricado». El cerrajero, un hombre amable llamado Jorge, llegó esa tarde. Mientras trabajaba, conversaba sobre la seguridad del hogar, mencionando que había visto un aumento en los casos de abuso de ancianos donde los miembros de la familia usan su acceso para manipular situaciones. «Lo triste es», dijo Jorge, instalando el nuevo cerrojo, «que la mayoría de estos ancianos nunca lo ven venir, confían completamente en su familia, hasta el final». Mientras Jorge trabajaba en las cerraduras, recorrí mi casa con nuevos ojos. En el cuarto de invitados donde Valeria y Fernando se quedaban cuando me visitaban, encontré cosas que había olvidado. Una carpeta escondida debajo del colchón que contenía impresiones de sitios web de asilos, notas con la letra de Valeria listando mis activos y sus valores estimados, incluso una tarjeta de presentación de un abogado especializado en procedimientos de tutela de emergencia. Mis manos temblaron mientras leía las notas de Valeria. Llevaba meses planeando esto, tal vez más. Había calculado no solo mi valor financiero, sino los costos mensuales de los asilos, el cronograma para vender mi casa, incluso las implicaciones fiscales de heredar mis bienes. Una nota me heló la sangre. Cita médica de Luisa, preguntar sobre problemas de memoria, obtener documentación oficial de declive. Valeria planeaba acompañarme a mi próxima cita médica, armada con historias fabricadas sobre mi confusión y olvido, con la esperanza de que un médico documentara problemas cognitivos que no existían. Recogí todos los papeles y los puse en una bolsa para llevárselos a Gabriela. Era evidencia de premeditación, prueba de que el plan de Valeria no era una idea espontánea, sino un esquema cuidadosamente orquestado. El martes por la mañana me reuní con mi asesora financiera, Janete Morales. Al igual que Roberto en el banco, Janete había trabajado con Carlos y conmigo durante años. Era una mujer pragmática de unos 50 años que había construido su práctica para atender a jubilados y viudas. Luisa, Gabriela Rivera, llamó ayer para discutir la creación de su nuevo fideicomiso. Mencionó que está haciendo algunos cambios significativos en su planificación patrimonial. Así es. Quiero mover todas mis inversiones al fideicomiso
y cambiar mis designaciones de beneficiario. Jeanette abrió mis archivos en su computadora. Actualmente tiene a Fernando como beneficiario principal de todo: su IRA, sus cuentas de inversión, incluso su seguro de vida. ¿Está segura de que quiere cambiar todo eso? Estoy segura. ¿Puedo preguntar qué motivó esta decisión? La última vez que nos vimos, usted estaba hablando de formas de ayudar a Fernando y Valeria con sus metas financieras. Había temido esta pregunta, pero tenía una respuesta preparada. Me di cuenta de que necesito pensar más cuidadosamente sobre mi legado. Quiero asegurarme de que mi dinero vaya a causas que me importan, no solo automáticamente a la familia. Jeanette asintió lentamente. Eso es muy sabio en realidad. Muchas personas asumen que sus hijos usarán el dinero heredado de manera responsable, pero no siempre es el caso. Pasamos 2 horas reestructurando todo. Mantuve a Fernando como beneficiario, pero reduje su herencia al 25% de mi patrimonio. El resto iría a organizaciones benéficas que había apoyado durante años: el Refugio de Animales Local, el Programa de Alfabetización de la Biblioteca, el Fondo para Personas Mayores de Bajos Ingresos que ayudaba a pagar medicamentos y cuidados en el hogar. Luisa, dijo Jeanette cuando terminamos, tengo que decirle, este es uno de los planes patrimoniales más reflexivos que he visto. Usted está proveyendo para su familia mientras también apoya causas que claramente le importan. Si tan solo supiera la verdadera razón de mi repentina filantropía. Pero la verdad era que, sentada en su oficina, tomando decisiones sobre mi legado, me sentía orgullosa de lo que estaba haciendo. Valeria y Fernando todavía heredarían una cantidad sustancial, pero no lo obtendrían todo. Y lo que es más importante, no lo obtendrían automáticamente. El fideicomiso que había establecido les exigía demostrar una necesidad genuina y responsabilidad antes de recibir cualquier fondo. El miércoles trajo un visitante inesperado. Sofía, la hermana de Valeria, tocó a mi puerta alrededor del mediodía. Me lo esperaba. Valeria había mencionado que le daría mi número a Sofía, pero verla en mi porche aún me aceleró el corazón. Luisa, espero que no le moleste que pase por aquí. Valeria me pidió que la visitara mientras están fuera. Sofía era más joven que Valeria, tal vez 35 años, con el mismo cabello rubio y una sonrisa ensayada. Llevaba una bandeja para hornear y tenía una expresión de preocupación exagerada. Es muy amable, pero estoy bien. Valeria estaba preocupada de que se sintiera sola en esta casa tan grande. ¿Le importa si entro un minuto? No podía negarme sin parecer grosera, así que la llevé a la cocina. Sofía dejó la bandeja y miró a su alrededor con obvia curiosidad. Su mirada se detuvo en las fotos familiares, el botiquín visible a través de la puerta del baño, la pila de correo en el mostrador. Valeria dice que ha estado teniendo algunos problemas de memoria últimamente, dijo Sofía casualmente. Olvidando cosas, confundiéndose con las citas. Eso debe ser aterrador. No sé lo que Valeria le dijo, pero mi memoria está bien. Sofía sonrió con simpatía. Claro que lo está. A veces los miembros de la familia se preocupan más de lo necesario. Pero sabe, es bueno que tenga a gente que la cuide. Vivir sola a su edad puede ser arriesgado. Cada palabra que salía de su boca sonaba como si viniera de un guión que Valeria había escrito. Sofía estaba aquí para evaluar mi estado mental, para buscar evidencia de confusión o declive que Valeria pudiera usar más tarde. ¿Quiere un café? Le ofrecí, interpretando el papel de anfitriona amable. Sería encantador. ¿Sabe? Le estaba diciendo a Valeria la suerte que tiene Fernando de tener una madre tan cariñosa. No cualquiera sería tan generoso con esas vacaciones por Europa. $8,000. Eso es increíblemente considerado. Estaba buscando información, tratando de que hablara de dinero, tal vez esperando que revelara confusión sobre mis finanzas o hiciera comentarios que pudieran usarse como evidencia de mal juicio. La familia es importante, dije simplemente. Sofía se quedó 1 hora, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre mi rutina diaria, mi salud, mis planes para el futuro. Elogió mi casa repetidamente,
mencionando lo mucho que debe ser mantener una propiedad tan grande. Incluso se ofreció a ayudarme a organizar mi botiquín, afirmando que había notado que se veía desordenado. Después de que se fue, llamé a Gabriela de inmediato. Estaba conduciendo vigilancia, dijo Gabriela sin dudar. Todo lo que describió, las preguntas sobre su memoria, los comentarios sobre que vivir sola era arriesgado, la oferta de organizar sus medicamentos, son tácticas clásicas de recolección de información. Estaba construyendo un perfil para apoyar una impugnación de competencia. ¿Qué debo hacer si regresa? Sea educada, pero no ofrezca información. No la deje entrar en su casa sin supervisión y definitivamente no la deje manejar sus medicamentos o documentos importantes. Y Luisa documente todo. Anote lo que dijo cuando la visitó, en qué parecía más interesada. Esa noche me senté en mi sala con una libreta, anotando cada detalle de la visita de Sofía. Mientras escribía, me di cuenta de lo orquestado que había sido. La bandeja era una excusa para entrar. Los comentarios sobre mi memoria eran expediciones de pesca. Las observaciones sobre mi casa, siendo demasiado grande, estaban preparando argumentos para justificar por qué necesitaba cuidados asistidos. Valeria y Fernando se creían tan inteligentes, usando a Sofía como su espía mientras disfrutaban de sus vacaciones con mi dinero. Probablemente pensaron que yo estaba sentada aquí sola y vulnerable, sin saber de su vigilancia, sin estar preparada para su eventual ataque. Pero yo no era el objetivo indefenso que ellos imaginaban. Cada movimiento que hacían estaba siendo documentado. Cada manipulación estaba siendo registrada. Cada pieza de evidencia estaba siendo cuidadosamente preservada por Gabriela para la batalla legal que se avecinaba. Ellos pensaron que estaban cazando a una anciana confundida. En cambio, se habían tropezado con una trampa tendida por alguien que había tenido 72 años para aprender cómo funcionaba realmente el mundo. Valeria y Fernando regresaron de Europa un domingo por la noche, 2 semanas después de haberse ido. Yo pasé esos 14 días transformando mi vida de maneras que ellos no podían imaginar. Pero cuando Valeria llamó el lunes por la mañana, me aseguré de sonar exactamente como la nuera solitaria y agradecida que esperaban encontrar. «Mamá Luisa, hemos vuelto, lo pasamos de maravilla. La Ciudad de México fue absolutamente mágica y el tour de vinos en Valle de Guadalupe fue como algo sacado de una película. Tomamos tantas fotos para mostrártelas. Me alegra tanto que hayan tenido un viaje maravilloso, querida. Estaba ansiosa por escuchar todo al respecto. Te trajimos algunos regalos, un hermoso pañuelo de la Ciudad de México y un poco de aceite de oliva de un pequeño pueblo en Baja California. ¿Podemos ir esta tarde? Nos morimos de ganas de contarte todo». Llegaron a las 3 de la tarde, ambos con aspecto bronceado y relajado, completamente satisfechos de sí mismos. Valeria estaba prácticamente radiante, usando ropa nueva que obviamente habían comprado durante sus viajes. Fernando se veía más feliz de lo que lo había visto en años, cargando bolsas llenas de recuerdos y hablando animadamente sobre los restaurantes que visitaron. «Mamá, este viaje fue exactamente lo que necesitábamos», dijo Fernando, abrazándome. «Sentimos que somos nosotros mismos de nuevo. Muchas gracias por hacerlo posible». Por un momento, al ver la felicidad genuina de mi hijo, casi flaqueo. Se parecía tanto al niño que crié, emocionado y agradecido y lleno de vida. Pero luego recordé la voz de Valeria en esa llamada telefónica, la risa cruel cuando hablaba de tirarme en un asilo, y mi determinación se endureció. «Solo me alegra que lo hayan disfrutado», dije, aceptando los regalos que trajeron. El pañuelo era adorable, probablemente caro, y el aceite de oliva venía en una hermosa botella pintada a mano. Por un breve momento, me pregunté si había entendido todo mal, si tal vez a Valeria realmente le importaba. Entonces ella comenzó a hablar. «Sabes, mamá Luisa, Fernando y yo pensamos mucho en este viaje sobre la familia, sobre el futuro, sobre lo que es mejor para todos». Valeria se sentó en mi sofá con el aire confiado de alguien a punto de dar buenas noticias. «Nos damos cuenta de que debes sentirte sola en esta casa tan grande por tu cuenta. Y aquí estaba.
y sabemos lo difícil que debe ser mantenerse al día con todo. El mantenimiento, el trabajo del jardín, todas las pequeñas cosas que las casas necesitan. Así que hemos estado investigando algunas opciones que podrían ser perfectas para ti. Fernando intervino, su voz adquiriendo ese tono cuidadoso que la gente usa cuando trata de convencer a alguien de hacer algo que no quiere hacer. Mamá, hay algunas comunidades para personas mayores muy agradables por aquí. Lugares donde tendrías tu propio espacio, pero también acceso a actividades, oportunidades sociales, incluso atención médica si la necesitas. Vimos algunos sitios web mientras estábamos en el hotel, agregó Valeria. Las fotos se veían hermosas, como cruceros en tierra, con actividades organizadas, comidas grupales, incluso transporte para ir de compras y a citas. Me senté en silencio, dejándolos armar su caso, observando la actuación que había estado esperando durante 2 semanas. Estaban tan confiados, tan seguros de que sus vacaciones en Europa les habían dado la autoridad moral para reorganizar mi vida. La mejor parte es que ya no tendrías que preocuparte por nada, continuó Valeria. No más luchar con el mantenimiento de la casa o preguntarte si estás segura viviendo sola. El personal profesional estaría disponible las 24 horas del día. Es realmente lo responsable, agregó Fernando. Papá querría saber que te están cuidando adecuadamente. Incluir a Carlos en esto fue un golpe bajo, pero mantuve mi expresión neutral. Estos lugares suenan caros. Valeria y Fernando intercambiaron una mirada rápida, la primera grieta en su actuación. Bueno, sí, cuestan dinero, admitió Valeria. Pero mamá, tienes esta casa grande aquí y realmente ya no necesitas todo este espacio. El valor de la casa podría cubrir fácilmente años de atención en una instalación muy bonita. Además, agregó Fernando, siempre dijiste que querías asegurarte de que tu dinero se usara sabiamente. Esto sería una inversión en tu propio bienestar. Asentí pensativa, como si estuviera considerando su propuesta. Obviamente han pensado mucho en esto. Sí, dijo Valeria, con el alivio evidente en su voz. Te amamos tanto y solo queremos lo mejor para ti. Incluso hicimos algunas consultas preliminares. Nada vinculante, por supuesto, solo para tener una idea de la disponibilidad y los costos. ¿Qué considerados? ¿Y cuándo pensaron que esto podría suceder? Bueno, dijo Fernando, moviéndose incómodamente. Cuanto antes, probablemente mejor. Estos lugares a menudo tienen listas de espera, y a tu edad, es mejor hacer la transición mientras aún estás sana y puedes adaptarte fácilmente. A mi edad, como si 72 fuera anciano, como si yo ya tuviera un pie en la tumba. Entiendo. ¿Y ya han buscado instalaciones específicas? Valeria sacó su teléfono con una emoción apenas contenida. En realidad, sí. Hay uno llamado Prados Soleados que se ve perfecto. Está a solo 20 minutos de nuestra casa, así que podríamos visitarte todo el tiempo. Tienen un jardín encantador, una biblioteca, incluso un salón de belleza. Me mostró fotos en su teléfono, imágenes genéricas de personas mayores sonrientes en un entorno institucional estéril. El tipo de lugar donde la gente iba a esperar a morir. Se ve muy bonito, dije con calma. ¿Qué descubrieron sobre los costos? Unos 4,000 al mes por un apartamento básico, dijo Fernando. Más si necesitas servicios adicionales, pero la casa debería cubrir fácilmente varios años. 4,000 al mes, 48,000 al año. En 5 años, habrían quemado casi $250,000 de mi dinero, y yo estaría atrapada en una institución que nunca elegí. Eso parece razonable, dije, y vi sus caras iluminarse con triunfo. Entonces, ¿lo considerará? Preguntó Valeria ansiosamente. Oh, he hecho más que considerarlo. Ya tomé mi decisión. El cambio en la habitación fue inmediato. Ambos se inclinaron hacia adelante, anticipando mi rendición. He decidido que cualquiera que planee tirar a su propia madre en un asilo mientras ella paga por sus vacaciones en Europa es alguien que no merece heredar un solo dólar de mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Valeria se abrió.
Fernando parpadeó rápidamente como si no pudiera procesar lo que había escuchado. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», preguntó Fernando débilmente. Extendí la mano hacia el cajón de la mesa auxiliar y saqué una carpeta que contenía impresiones de los documentos que había encontrado en su cuarto de invitados, junto con una transcripción de la conversación telefónica que había escuchado. Le había pedido al despacho de Gabriela que preparara todo de forma ordenada, profesional, como evidencia en un caso judicial. «Estoy hablando de esto», dije, deslizando la carpeta por la mesa de centro. «La investigación de tu esposa sobre asilos, sus cálculos de mi patrimonio neto, su cronograma para que me declaren incompetente. Estoy hablando de la conversación telefónica donde se rió de tirarme en un asilo después de que pagué su viaje». El rostro de Valeria se puso blanco, luego rojo y luego blanco de nuevo. «¿Estabas espiando mis conversaciones privadas? Olvidaste colgar el teléfono», dije con calma. «Y no era privada cuando estabas discutiendo mi vida y mi dinero». Fernando agarró la carpeta y comenzó a leer. Su rostro se puso más pálido con cada página. «Valeria, ¿qué es esto? Estas notas sobre los activos de mamá, sobre los procedimientos de tutela. ¿De verdad escribiste todo esto?». «Solo estaba investigando opciones», dijo Valeria desesperadamente, «asegurándome de que estuviéramos preparados en caso de que tu mamá necesitara ayuda. Esto no es lo que parece». «¿Ah, no?», pregunté. «Porque parece que estás planeando robar los ahorros de toda mi vida y guardarme en una institución mientras finges que es por mi propio bien». «Eso no es. Nosotros nunca…». Valeria tartamudeaba ahora, su cuidadosa compostura completamente destrozada. «Dijiste, y cito, después de que pague por mi viaje, la tiraré en un asilo. Te reíste de lo ingenua que soy. Me llamaste la anciana y hablaste de lo cansada que estabas de fingir que te importaban mis historias». Fernando parecía que iba a vomitar. «Mamá, si Valeria dijo esas cosas, yo no tenía ni idea». «En realidad, sí la tenías», lo interrumpí, sacando otra hoja de papel. «Según estas notas, tú ya estabas de acuerdo con el plan del asilo. Estabas cansado de que te llamara todos los días y pensabas que era hora de que yo tuviera supervisión profesional». La traición en el rostro de Fernando, al darse cuenta de que yo sabía de su participación, fue casi dolorosa de ver. Casi. «Mamá, nunca dije esas palabras exactas». «Tal vez no esas palabras exactas, pero estuviste de acuerdo con el plan. Participaste en él. Estuviste dispuesto a dejar que tu esposa me manipulara para que firmara mi independencia, para que tú pudieras vivir cómodamente con mi dinero». Valeria de repente recuperó la voz y su tono cambió de defensivo a agresivo. «¿Sabes qué? Bien, tal vez sí dije esas cosas. Pero es cierto, Luisa, estás envejeciendo, olvidas cosas, necesitas más ayuda de la que solías necesitar. Estábamos tratando de planear para lo inevitable». «¿Lo inevitable?», repetí. «¿Te refieres al momento inevitable en el que pudieras robar mi dinero legalmente?». «No es robar si es dinero de la familia», espetó Valeria, mostrando finalmente sus verdaderos colores. «Fernando es tu único hijo. Ese dinero debería ser nuestro de todos modos. Solo estamos tratando de asegurarnos de que se administre de manera responsable». «¿De manera responsable? ¿Como la forma en que ustedes han manejado sus propias finanzas? Pidiendo préstamos constantemente. Viviendo por encima de sus posibilidades. Confiando en mí para sacarlos de apuros cada vez que toman malas decisiones». Fernando miraba a Valeria como si nunca la hubiera visto antes. «Valeria, ¿cómo puedes decir que es dinero de la familia? Es el dinero de mi mamá. Ella trabajó para conseguirlo, lo ahorró. Ella decide qué hacer con él». «Por favor», Valeria se rió amargamente. «No actúes como si no hubieras estado pensando lo mismo. ¿Cuántas veces te has quejado de tener que visitarla, de tener que escucharla repetir las mismas historias, de tener que ayudarla con cosas que ella debería ser capaz de manejar por sí misma? Eso es diferente a planear institucionalizarla contra su voluntad». «Lo es,
porque parecías bastante interesado cuando mencioné lo mucho más fáciles que serían nuestras vidas si ella estuviera en un lugar seguro con cuidados profesionales. Observé esta pelea desarrollarse con una mezcla de satisfacción y tristeza. Mi hijo y mi nuera se estaban destrozando, revelando la fea verdad detrás de su matrimonio, y yo era la causa de ello. Pero también era la víctima de ello. «Basta», dije finalmente. Ambos se giraron para mirarme, recordando que yo todavía estaba en la habitación. Creo que ambos han dicho más que suficiente. «Mamá», comenzó Fernando, pero levanté la mano. «Quiero que ambos se vayan ahora. Y quiero que entiendan algo muy claro. Nunca más recibirán un centavo de mí. Nunca tendrán acceso a mis cuentas, mi casa o mis decisiones sobre mi propia vida. Si intentan declararme incompetente, descubrirán que he tomado medidas para protegerme legalmente. Y si intentan impugnar mi testamento, descubrirán que la mayor parte de mi dinero irá a la caridad de todos modos». El rostro de Valeria se contorsionó de rabia. «No puedes hacernos esto. Tenemos hijos en los que pensar, una hipoteca que pagar. No puedes simplemente cortarnos». «Mírame», dije, levantándome y caminando hacia la puerta principal. «Sus problemas financieros no son mi responsabilidad. Sus malas decisiones no son mi culpa, y su codicia no es mi problema para resolver». «Mamá, por favor», dijo Fernando con la voz quebrada. «¿No podemos hablar de esto? ¿No podemos resolver algo?» Por un momento, al oír el dolor en la voz de mi hijo, casi flaqueó. Pero luego recordé la risa cruel de Valeria, la forma casual en que discutió deshacerse de mí, los años de manipulación y abuso emocional disfrazados de amor. El momento para hablar era antes de que decidieran tratarme como una cuenta bancaria con una anciana inconveniente adjunta. Dije, ahora creo que es hora de que ambos aprendan cómo es la vida cuando tienen que cuidarse solos. Se fueron sin decir una palabra más. Valeria marchando hacia su auto mientras Fernando me miraba con una expresión de pérdida y arrepentimiento que podría haber sido genuina. Pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. Mientras los veía alejarse, sentí algo que no había experimentado en años. Paz completa y total. La confrontación que temía había terminado, y yo había sobrevivido. Más que sobrevivir. Había ganado. 6 meses habían pasado desde ese enfrentamiento en mi sala. Y mi vida se había transformado de maneras que nunca podría haber imaginado. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino pacífica. El silencio que una vez pareció opresivo ahora se sentía como libertad. Podía despertarme cuando quisiera, comer lo que me apeteciera, ver mis programas de televisión sin que nadie suspirara con impaciencia o revisara sus teléfonos. Las protecciones legales que Gabriela había implementado demostraron ser exactamente lo que necesitaba. 2 semanas después de que Valeria y Fernando se fueran ese día, intentaron impugnar mi competencia a través de un abogado que contrataron. Pero la evaluación exhaustiva de la doctora Ara Hernández, combinada con la evidencia documentada de su manipulación, hizo que su caso fuera imposible de seguir. Su abogado en realidad les aconsejó que abandonaran el asunto por completo para evitar posibles cargos de intento de abuso de ancianos. Me enteré a través de conocidos mutuos de que estaban luchando financieramente sin mi apoyo. Fernando se vio obligado a conseguir un segundo trabajo y Valeria regresó a trabajar a tiempo completo por primera vez en años. El viaje a Europa, según se supo, se cargó a tarjetas de crédito que no podían pagar. Sin mi red de seguridad, se vieron obligados a enfrentar la realidad de sus hábitos de gasto excesivo. Una parte de mí sintió lástima por ellos, especialmente por Fernando. Pero una parte más grande de mí reconoció que aprender a valerse por sí mismos era lo mejor que les podía pasar. Durante demasiado tiempo había permitido su irresponsabilidad al estar siempre allí para resolver sus problemas. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Por la ventana vi a una joven que no reconocí parada en mi porche con una adolescente a su lado. Cuando abrí la puerta,
La chica soltó una enorme sonrisa. Abuela Luisa. Era Gabriela, mi nieta de 16 años. Aunque se veía más grande que la última vez que la vi hace 8 meses, más alta, su cara más madura, sus ojos aún tenían el calor que recordaba de cuando era pequeña. Gabriela. La abracé con fuerza, respirando el olor de su champú, sintiendo lo mucho que había crecido. ¿Qué haces aquí? Esta es la mamá de mi amiga, la señora López, dijo Gabriela, señalando a la mujer a su lado. Ella me trajo porque tenía muchas ganas de verte. La señora López sonrió cálidamente. Gabriela ha estado hablando de usted constantemente. Me preguntó si podía traerla a visitarla. Espero que esté bien. Claro que sí. Por favor, pasen. Mientras nos acomodábamos en la sala, Gabriela miró a su alrededor con obvia curiosidad. La casa se ve diferente, abuela, más brillante de alguna manera. Ella tenía razón. Había redecorado en los meses desde el enfrentamiento, eligiendo colores que me hacían feliz en lugar de los tonos neutros que Valeria siempre había preferido. Había colgado nuevas obras de arte, reorganizado los muebles para que se adaptaran a mis necesidades y había convertido el viejo despacho de Carlos en una sala de manualidades donde podía dedicarme a los pasatiempos que había abandonado años atrás. He hecho algunos cambios, dije. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo va la escuela? Bien. En realidad, muy bien. Entré al equipo de fútbol de la escuela y estoy tomando historia del arte avanzada, que me encanta. Gabriela hizo una pausa. Luego se miró las manos. Abuela, necesito contarte algo. Sé lo que pasó con mamá y papá. Mi corazón se encogió. Gabriela, no tienes que preocuparte por problemas de adultos. No, quiero hablar de eso. Me interrumpió, mirándome con la expresión decidida que tanto me recordaba a la de Carlos. Mamá nos dijo a Diego y a mí que los cortaste porque estabas siendo egoísta y vengativa. Pero papá me contó lo que realmente pasó. Sobre el plan de mamá para ponerte en un asilo, sobre las cosas que dijo sobre ti. La señora López se movió incómodamente. Gabriela, tal vez esto no sea... Está bien, le dije, y luego me volví hacia Gabriela. ¿Qué te dijo tu padre? Me contó sobre la llamada telefónica que escuchaste, sobre la investigación que hizo mamá, sobre cómo planeaban usar tu dinero y luego deshacerse de ti. Lloró cuando me lo contó, abuela. Nunca había visto a mi padre llorar antes. Mi garganta se cerró. A pesar de todo, saber que Fernando sentía un remordimiento genuino me proporcionó algo de consuelo. Dijo que lo acompañó porque mamá lo convenció de que era por tu propio bien, pero que después se dio cuenta de lo mal que estuvo. Ha estado tratando de encontrar la manera de disculparse contigo, pero no cree que lo vayas a perdonar. ¿Y qué piensas de todo esto?, le pregunté con cuidado. Gabriela se quedó en silencio por un momento, eligiendo sus palabras con detenimiento. Creo que lo que mamá planeó fue horrible, y creo que papá debió haberse opuesto a ella en lugar de acompañarla. Pero también creo que tal vez ambos cometieron errores. ¿Qué tipo de errores crees que yo cometí? Creo que les hiciste demasiado fácil aprovecharse de ti. Mamá siempre ha sido un poco manipuladora, incluso conmigo y Diego. Ella tiene maneras de hacerte sentir culpable si no haces lo que quiere, pero tú seguiste dándole lo que quería, así que ella siguió pidiendo más. La sabiduría en las palabras de mi nieta de 16 años era asombrosa. Había identificado la dinámica exacta que había permitido el comportamiento de Valeria durante tantos años. Eres muy perceptiva, le dije. Lo heredé de ti, sonrió Gabriela. Mamá siempre dijo que me parecía demasiado a mi abuela para mi propio bien. Creo que lo dijo como un insulto, pero yo lo tomé como un cumplido. La señora López habló suavemente. Gabriela ha pasado por un momento difícil en casa desde que todo esto sucedió. Sus padres están peleando mucho, culpándose mutuamente. Me preguntó si podría pasar un tiempo con usted, si está de acuerdo. Me encantaría, dije de inmediato. Pero Gabriela, ¿y tus padres? ¿No se opondrán?
Papá dijo que podía tomar mis propias decisiones sobre si te vería. Mamá, bueno, mamá dijo un montón de cosas que no voy a repetir, pero tengo 16 años, abuela. Soy lo suficientemente mayor para elegir a quién quiero en mi vida. Pasamos la tarde hablando, realmente hablando, de una manera que Gabriela y yo no habíamos hecho en años. Me contó sobre la escuela, sus amigos, sus planes para la universidad. Yo le conté sobre las clases de arte que había comenzado a tomar, el club de lectura al que me había unido, el trabajo voluntario que había comenzado en el refugio de animales. «Te ves diferente, abuela», observó Gabriela. «Más fuerte, supongo». «Más como tú misma». «Me siento más como yo misma», admití. Durante mucho tiempo estuve tan concentrada en ser la madre y abuela perfectas que me olvidé de ser Luisa. «Me gusta, Luisa», dijo Gabriela con firmeza. «Me gusta mucho». Mientras la señora López se preparaba para llevar a Gabriela a casa, mi nieta me abrazó con fuerza. «¿Puedo volver a visitarte el próximo fin de semana? Tal vez incluso podría quedarme a dormir a veces». «Me encantaría, pero Gabriela, quiero que entiendas algo. Siempre amaré a tu padre y espero que algún día podamos reconstruir nuestra relación. Pero nunca volveré a ser como era antes. Nunca más permitiré que nadie me trate como una cuenta bancaria o una carga». «No querría que lo hicieras», dijo Gabriela. «Te mereces algo mejor». Después de que se fueron, me senté en mi jardín mientras el sol se ponía, reflexionando sobre el regalo inesperado de la visita de mi nieta. Valeria había intentado aislarme de los niños, controlar mis relaciones con ellos, al igual que controlaba todo lo demás, pero Gabriela era lo suficientemente mayor como para ver a través de la manipulación, lo suficientemente fuerte como para tomar sus propias decisiones sobre a quién quería en su vida. El teléfono sonó y vi el nombre de Gabriela Rivera en la identificación de llamadas. «Luisa, tengo noticias que podrían interesarte», dijo. Me enteré a través de canales profesionales de que Valeria y Fernando se están divorciando. No me sorprendió del todo. El estrés de sus problemas financieros combinado con la ruptura de la confianza entre ellos probablemente había hecho que su matrimonio fuera insostenible. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó Gabriela. «Triste por ellos», respondí honestamente. «Especialmente por los niños, pero no culpable. Sus problemas son consecuencias de sus propias elecciones». Esa es una perspectiva muy saludable. Y Luisa, hay algo más. El abogado de Fernando se comunicó conmigo. Quiere saber si estaría dispuesta a reunirse con Fernando en privado. Aparentemente quiere disculparse y ver si hay alguna posibilidad de reconstruir su relación. Lo consideré. Hace 6 meses habría dicho que sí de inmediato, desesperada por cualquier oportunidad de reconciliarme con mi hijo, pero había aprendido mucho sobre mí misma en esos meses, sobre la diferencia entre el amor y la complacencia, entre el perdón y ser un tapete. Dile a su abogado que estoy dispuesta a reunirme con Fernando, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero, Valeria no puede estar involucrada de ninguna manera. Segundo, cualquier relación que reconstruyamos se basará en el respeto mutuo, no en la dependencia financiera. Y tercero, necesita entender que la confianza, una vez rota, tarda en reconstruirse. «Transmitiré ese mensaje», dijo Gabriela. «Luisa, tengo que decirle, se ha convertido en una de mis clientas favoritas. La forma en que ha manejado esta situación, la fuerza que ha demostrado, es inspiradora». Después de colgar, caminé por mi casa, encendiendo las lámparas a medida que caía la oscuridad. Cada habitación reflejaba mis elecciones ahora, mis preferencias, mi personalidad. La habitación de invitados que una vez albergó pruebas de la traición de Valeria era ahora un espacio cómodo, donde Gabriela podía quedarse cuando quisiera. El despacho de Carlos se había convertido en mi sala de manualidades, llena de materiales de arte y proyectos a medio terminar que me traían alegría. Pensé en la mujer que fui hace 6 meses, solitaria, desesperada por la aprobación, dispuesta a sacrificar mi propio bienestar para mantener relaciones que en última instancia eran unilaterales. Esa mujer tenía tanto miedo de estar sola
que se permitió ser usada y manipulada. Pero estar sola, descubrí, no era lo mismo que estar solitaria. Ahora tenía amigos, amigos de verdad de mi clase de arte y club de lectura, que valoraban mi compañía por quien soy, no por lo que puedo proporcionar. Tenía actividades que me llenaban, pasatiempos que me desafiaban, trabajo voluntario que me daba un propósito. Lo más importante, me había recuperado a mí misma, la Luisa que trabajó 40 años y construyó una vida con Carlos, la Luisa que crió a un hijo y sobrevivió a la viudez, la Luisa que fue lo suficientemente fuerte como para defenderse cuando más importaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Gabriela. Gracias por hoy, abuela. Te quiero. No puedo esperar a verte el próximo fin de semana. Sonreí respondiendo. Yo también te quiero, querida. Haré tus galletas favoritas. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, me vi en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo canoso y arrugas, pero sus ojos brillaban con confianza y paz. Parecía alguien que conocía su propio valor, alguien que nunca más permitiría que otros definieran su valor. Valeria se había equivocado en tantas cosas, pero tenía razón en una. Yo había cambiado. Era más fuerte. Era más yo misma de lo que había sido en años, y finalmente era completamente libre. El colgante de plástico que Valeria me había dado antes de su viaje aún estaba en mi joyero, un recordatorio de lo poco que me valoraba. Pero ahora junto a él había un hermoso medallón de plata que Gabriela me había comprado con su propio dinero de niñera, grabado con las palabras «La mejor abuela del mundo». Algunas personas, había aprendido, valían la inversión de amor. Otras valían la inversión de límites. La sabiduría estaba en saber la diferencia. Cuando apagué las luces y me acomodé en la cama, sentí algo que no había experimentado en años, una satisfacción completa. El mañana traería nuevas posibilidades, nuevas aventuras, nuevas oportunidades para vivir la vida en mis propios términos. A los 72 años, apenas estaba empezando. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que aparece en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y giros como nunca antes has visto.